Bien, vamos a continuar. Ahora vamos a tener una conferencia. Nos da mucho gusto tener a Mario Castañeda de la Universidad de San Carlos, Guatemala. Él nos va a brindar la conferencia Internal Circle, historia de una organización en la ciudad de las Calaveras, Zumpango, Zacatepeques, Guatemala, reflexiones contextuales y metodológicas. Queremos hacer aquí una observación. Desde que se puso en contacto Mario con el seminario, hemos tenido una comunicación muy abierta. Él nos ha brindado algunos materiales para el seminario que se van a poner a disponibilidad de todos ustedes. Se está pensando también en un repositorio, ya les avisaremos más adelante, y hasta el día domingo todavía no sabíamos de la situación de la asistencia de Mario por una cuestión política que está pasando ahorita muy fuerte en Guatemala, lo cual hasta ese día ya lo pudo resolver prácticamente un día antes, sacar la visa, pero no por una cuestión de desidia o que lo dejara al último minuto, sino el contexto político y social por el que está pasando Guatemala no le permitía, y además por ahí también el endurecimiento de la política exterior de Enrique Peña Nieto, específicamente con la frontera que tenemos con Guatemala, y eso lo hacía un poco más difícil retrasarle los papeles. Afortunadamente lo tenemos aquí. Estuvo en el seminario con una conferencia también allá en la Ciudad de México el día miércoles, y pues lo recibimos con un fuerte aplauso. Mario Efraín Castañeda Maldonado tiene estudios de licenciatura en Historia, Comunicación por la Universidad de San Carlos de Guatemala, estudios de posgrado en Ciencias Sociales Flaxo, sede Guatemala, estudios de maestría y literatura hispanoamericana, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. Es profesor universitario en San Carlos de Guatemala y Rafael Landívar, columnista en el periódico digital Gaceta. Ha colaborado con fanzines, revistas culturales y programas de radio y televisión para abordar temas de política, cultura y contracultura. Adelante. Muchas gracias, Alfredo. Muy buenas tardes. Es un gusto poder estar acá con ustedes. Después de lo que Alfredo comentaba, toda esta situación que está viviendo en el país, allá es un poquito complicado, pero bueno, aquí estoy y la verdad es que me siento muy contento de estar no solamente por venir a compartir lo que estoy trabajando, sino porque también ha sido una experiencia muy gratificante el escuchar, el compartir, el conocer los trabajos que están haciendo acá, y que definitivamente a mí me nutren mucho, y esto yo lo llevo a Guatemala para aportar también para lo que estamos intentando hacer allá, que es muy poco lo que se ha hecho sobre investigación relacionada con el metal. Y de hecho la primera tesis que se hizo fue la mía sobre la historia del rock en la ciudad de Guatemala entre 1960 y 1976. Y pues en algún sentido fue como romper un poco los esquemas de tipos de tesis que se hacían, todas iban orientadas hacia temas eminentemente políticos o económicos, y a partir de eso he tratado de llevar una línea de trabajo, que eso estamos hablando del 2008 para acá, ya 10 años, que ha sido difícil porque institucionalmente no se tiene, digamos, el acceso a líneas de investigación de este tipo. Pero en eso estamos trabajando y poco a poco vamos a ir abriendo ese espacio, y espero que en alguna oportunidad ustedes puedan también visitarnos y compartir nuestros trabajos. Así que muchas gracias por el tiempo, por la atención. Y quiero comentarles que la exposición que yo traigo hoy es acerca de la investigación que estoy realizando titulada Metal en la ciudad de las Calaveras, el colectivo Internal Circle y la experiencia de escribir su historia. ¿Qué es la ciudad de las Calaveras? Pues es el municipio. Nosotros allá estamos divididos política y administrativamente por departamentos, y somos 22 departamentos. Éramos 23, pero Belice se independizó, y entonces estos 22 departamentos tienen sus municipios, y los municipios tienen sus aldeas, y las aldeas caseríos. Esa es la jerarquía en la que está organizada.
Yo me centro en la ciudad de Las Calaveras, que es un municipio perteneciente al departamento de Zacatepeques, que está en la zona del Altiplano Central, contiguo a la ciudad de Guatemala. El municipio se llama Zumpango y bueno, les voy a contar un poquito del contenido que yo quiero compartirles esta tarde. Quiero empezar por una contextualización muy general de Guatemala, porque aunque seamos vecinos, desconocemos muchas cosas de nuestros países, y por lo menos que tengan una idea muy, muy general, básica, luego de Zumpango, y hablarles, más que hablarles, ponerles un video muy breve de 12 minutos. Es el único material audiovisual que hay sobre el metal en Guatemala. Desafortunadamente no hemos tenido la capacidad de desarrollar documentales, trabajos que vayan con más seriedad y digamos, con profundidad, ¿verdad? Pero tenemos eso y eso es lo que hay. Y yo quiero aprovechar y compartirlo con ustedes. Hablar del Internal Circle, que es el colectivo en el cual yo me estoy enfocando, y que es un colectivo que lleva alrededor está cumpliendo 11 años de sus actividades, que eso es un paradigma en nuestro país, porque ninguna organización dura tanto tiempo trabajando en actividades, independientemente del tipo de organización que sea. Y en este caso, el carácter del colectivo, ¿cuál es la relevancia de abordarlo? Es porque es un colectivo metalero de una zona urbana, pero en el área rural, ¿sí? Y que está creando un proceso organizativo muy interesante a partir del metal como pretexto, pero que tiene que ver con empezar a apoyar a las comunidades que están en situaciones de pobreza y pobreza extrema, a través de situaciones de educación. Y entonces, después de ello les voy a compartir un poco lo que ha sido la experiencia de investigación, que se nutre precisamente con lo que estamos haciendo hoy, y los contextos y escenarios brevemente del metal en Centroamérica, porque esto lo abordamos anteayer con Joel Morales Castro allá en Ciudad de México. Joel Morales Castro es una persona clave en la historia del metal en Guatemala y en Centroamérica. De hecho, con American Live Productions hace el primer cassette que se graba un compilado de bandas centroamericanas de metal, y bueno, no solo centroamericanas, también de Venezuela y de Cuba, el Masacres de la Selva. Y entonces, más o menos, contarles un poco esa experiencia para que pues relacionemos precisamente por qué el colectivo Internal Circle es importante en este ejercicio investigativo. Comienzo con Guatemala, pues estamos ubicados al norte de Centroamérica y nuestras fronteras están con México, El Salvador, Honduras, Belice, el Golfo de Honduras y, por supuesto, el Océano Pacífico. Actualmente somos alrededor de 17 millones y medio de personas, según los datos del Registro Nacional de Personas, que es una instancia creada relativamente reciente para registrar a las personas, ya no con el documento antiguo que teníamos, que era una cédula, sino ahora con el DPI, documento personal de identificación, pero que implicó todo un cambio en la lógica del estado del registro de las personas. Este dato habrá que sostenerlo con el censo nacional que se hizo este año, porque de hecho teníamos desde el 2002 que no se hacía un censo nacional, entonces la información estaba totalmente desactualizada, ¿sí? Y el crecimiento demográfico ha sido muy, muy fuerte, muy acelerado, y las concentraciones en los espacios urbanos son bastante fuertes y muy complejas en términos de las problemáticas que representan. Tenemos, por derivado, nosotros tuvimos una guerra de 36 años, una guerra interna, y donde yo también quiero aprovechar para agradecerle a México el hecho de que muchas personas que salieron al exilio fueron recibidas acá, sobre todo en la parte sur de su país, ¿verdad? Y que pues se fueron al exilio y otras salieron huyendo por las masacres que el ejército realizó. Y eso, pues agradezco yo mucho que esta gente haya sobrevivido por las condiciones que se gestaron en Guatemala. Muchos de ellos ya regresaron al país, pero se toparon con todos estos cinturones de pobreza, todas estas situaciones neoliberales que hoy estamos atravesando. Y los acuerdos de paz, cuando se firma la paz, se le da fin a la guerra en términos políticos entre dos bandos, el Estado de Guatemala con su ejército y la guerrilla conformada en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que aglutinaba 4 exorganizaciones guerrilleras. Y dentro de esos acuerdos de paz, que tienen acuerdos sustantivos y acuerdos operativos,
entre los sustantivos está el tema del reconocimiento de los pueblos, de la diversidad de pueblos, la multiculturalidad de Guatemala. Y entonces los acuerdos de paz reconocen que existe la población maya, la población garífuna, la población xinca y la población mestiza o ladina. En ese sentido, para explicar un poco la población garífuna, les voy a poner acá en el mapa, donde ustedes ven el departamento de Izabal, hacia el nororiente, es donde en la costa atlántica es donde está, digamos, el mayor número de estas personas, y en la parte de Honduras, en la costa atlántica hondureña. La población xinca la van a encontrar ustedes en el departamento de Santa Rosa, hacia el suroriente. De estas ya solo hay alrededor de entre 3 a 7 personas que hablan el idioma, porque es una población que ha venido perdiendo, digamos, todos sus procesos identitarios a partir de las relaciones económicas y políticas. Quiero aclarar que en esa región del oriente del país no hubo violencia por parte del Estado de una forma como se dio en la parte del noroccidente, el occidente del país y en el suroccidente. En la parte norte de Izabal, en los años 60, cuando empezó la guerra, fueron las primeras masacres que el Estado guatemalteco hizo, y las guerrillas tuvieron que salir huyendo hacia Honduras, El Salvador, y entraron de nuevo por México en los años 70, que fue cuando el conflicto ya agarró, digamos, más fuerza. Y la población xinca, que no había sido reconocida hasta los acuerdos de paz, se está trabajando en la, digamos, recuperación de toda su identidad, y especialmente en que no se pierda el idioma, ¿verdad? Y regreso un poquito acá. Y luego, nosotros somos república. Bueno, la población maya, se me olvidaba, la población maya está distribuida en todo el país, pero digamos la mayor concentración está en la parte del occidente, del centro occidente, donde van a ver, donde dice Guatemala, en la parte de Quiché, Huehuetenango, que es fronterizo con México, San Marcos, que está abajo de Huehuetenango, Totonicapán, abajo Sololá, Zacatepeques, y hay en departamentos de la costa sur, Retaluleu, Suchitepeques. Pareciera que no hubiera en Oriente, pero hay población maya en esa región. Lo que pasa es que hay que ver ahí que hay problemas de origen, de carácter migratorio económico, ¿sí? Desplazados por la guerra algunos, y que se dedican al comercio y se establecieron ya en las poblaciones orientales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta una cuestión. Se hablan 24 idiomas en Guatemala. Vean ustedes la proporción de 17 millones de habitantes, la complejidad que eso tiene, y eso es una de las situaciones muy álgidas, porque tiene que ver también con el tema del racismo, ¿verdad? Como la mayor cantidad de la población, hasta que es maya de diferentes grupos étnicos, que es alrededor del 60%, es la que está en mayores condiciones de pobreza extrema. Y bueno, nosotros somos república desde el 23 de marzo de 1847, cuando se dio la primera, en 1840 el primer dictador que tuvimos, Rafael Carrera, que era conservador, se mantuvo desde 1840 hasta 1865, cuando murió. Otro gobierno conservador, y luego entra lo que a mí me parece importante para entender la lógica en la cual incluso hoy nos desenvolvemos como país, que es la conformación de esos gobiernos liberales. ¿Qué caracteriza a los gobiernos liberales de ese periodo, de 1871 a 1944? Son gobiernos militares, de dictaduras de larga data, y sobre todo tienen una idea de civilizar al indio. Y eso es bien fuerte porque se da a través de la educación, incluso poniendo en las fincas donde había explotación laboral de los indios a los que se les había expropiado sus tierras con la reforma liberal de 1871, los someten al trabajo forzoso hasta 1944. En ese periodo tenemos dos gobiernos que son, digamos, los más relevantes por el carácter de dictadura que tuvieron. El primero, que es Manuel Estrada Cabrera, y el segundo, Jorge Ubico Castañeda, que no es pariente mío, claro, ¿verdad? Pero lo que sucede es que estos gobiernos le dieron todo ese carácter de la construcción de la idea del Estado-Nación que hoy somos. Hoy en la mañana hablaban precisamente de esto, ¿no?
de cómo esa idea del Estado-Nación marca la pauta de relacionamiento y condicionamiento y en las condiciones en que se está de determinada población. Luego, brevemente, tuvimos los únicos dos gobiernos que fueron revolucionarios en el sentido no solo político, sino que empezaron a reorganizar el Estado, es decir, democratizaron, actualizaron y modernizaron lo que era el sistema político. Fueron los gobiernos del doctor Juan José Arévalo, que era filósofo y educador, en 1945. Él gana las elecciones después de un derrocamiento al dictador Jorge Ubico, que fue una revolución que incluso tuvo el soporte del gobierno mexicano de la época, ¿verdad?, que apoyó no solamente, no en el momento de la violencia del derrocamiento, sino estoy hablando del proceso de educación posterior. Hubo un vínculo muy estrecho entre México y Guatemala a través de la educación y del arte. Y en 1950-51, Jacobo Armes, que era un militar, coronel Jacobo Armes, empezó a nacionalizar todo lo que estaba en poder de Estados Unidos, Alemania, ¿verdad?, que eran los que tenían agarrado todos los rubros económicos: la producción de café, la producción de banano, el control del ferrocarril, que era el único vehículo para la exportación de los productos, y digamos, nos llamaban economía de postre, porque solo exportábamos eso, pero eran las élites locales y los extranjeros que tenían el control de estos rubros económicos. ¿Qué pasa? Armes viene y nacionaliza, hace una carretera de salida al Atlántico, empieza a hacer transformaciones profundas, y el 27 de junio del 54 lo derrocan. Una intervención de la CIA directamente, y eso lo pueden ver en un documental que está en YouTube que se llama Los Diablos No Sueñan, donde el mismo actor que organiza el derrocamiento a Jacobo Arbenz, él lo explica cómo fue que lo organizaron. Y luego este periodo va a empezar del 54 hasta el año 86, son los gobiernos militares donde se gestó la guerra y donde se enfatizó la represión hacia las poblaciones indígenas y, por supuesto, la represión a todo nivel. Guatemala tuvo una particularidad porque su guerra fue muy diferente en muchos sentidos a las que se dieron en otros países, como el caso de Argentina, que no fue una guerra tan fuerte, pero en el caso de Nicaragua, que sí triunfó el movimiento revolucionario de aquel momento de los sandinistas. En El Salvador, el FMLN fue una fuerza militar que se opuso al ejército salvadoreño, y Guatemala tuvo un ejército muy concentrado en el exterminio de poblaciones, que redujo la capacidad del poder militar de la guerrilla en algún sentido. 440 aldeas exterminadas, 200.000 muertos y más de 45.000 desaparecidos. En ese contexto, digamos, empezaron a darse también otras cosas, donde va a venir el rock en los años 60, 70, que va a empezar a dar otro sentido a los espacios urbanos. Y llegamos a la democracia cuando se hacen las elecciones, después de que se terminan los golpes de Estado. En 1986 llega al poder Vinicio Cerezo Arévalo, que es importante que lo mencione porque Vinicio Cerezo Arévalo y su esposa Raquel Blandón y sus hijos, los hijos de ellos vivían acá en México, y él es el primer gobierno que hace que el Estado de Guatemala se ocupe de la juventud, porque está el Año Internacional de la Juventud, y su gobierno ve como un capital político el hecho de que hayan jóvenes participando en procesos políticos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a llevar a bandas de rock de diferentes países y haciendo un festival anual en la Plaza de la Constitución, que es la plaza que está frente al Palacio Nacional. La primera de las bandas que llega es Luzbel, de México, porque pues aquí los conocían los hijos y tuvieron ese contacto, y llevaban a diferentes grupos como La Torre de Argentina, Alaska y Dinarama, en fin, había diferentes expresiones que llegaban y compartían, y fue, en mi caso, el primer concierto de metal al que yo asistí, el de Luzbel, ¿verdad?, gratuito, y que eso me ayudó mucho a irme por esta vertiente. Llegamos al 2018 y pongo yo entre signos de interrogación, bueno, democracia sí, pero tenemos un casi golpe de Estado técnico por una violación constitucional que el presidente actual está haciendo y que ahorita está en una situación bien complicada a nivel jurídico y político.
Este es el mapa que les mostraba. Aquí está un poquito más colorido para identificar mejor a los departamentos. Y de donde yo quiero hablar es de Zacatepeques, el que está aquí arriba de Escuintla, y que ahí es donde se ubica el colectivo Internal Círculo. Zumpango es esa región que ustedes ven ahí resaltada en letras negras, y pongo este mapita porque precisamente van a ver ahí que dice Chimaltenango, que es el departamento aledaño a Zacatepeques, y Sololá con Suchitepeques son los 4 departamentos donde prevalece la población cachiquel, que es un grupo maya que pues se asentó desde alrededor de 3000 años en esa región. Zumpango, su origen, que está ubicado a 42,5 kilómetros de la ciudad capital, para el censo que les decía, el año 2002 habían registradas alrededor de 28,000 personas, 91.3% cachiquel y el resto ladino o mestizo, 71.24% de esa población en lo urbano y el resto en lo rural. Eso ha aumentado considerablemente. Y los servicios, o digamos los rubros en los que se centra este municipio están en agricultura, que es el mayor, la industria que le sigue, luego los servicios y el comercio. Ya ven ustedes los datos. Los municipios con los que colinda son del departamento de Chimaltenango y del mismo Zacatepeques. Ahora, Zumpango, su origen, etimológicamente, se le conoce por la ciudad de las calaveras precisamente, y esa es la reivindicación histórica que el colectivo Internal Círculo le ha dado, precisamente por rescatar este origen, ¿verdad?, derivado del náhuatl, y que tiene que ver con ese muro de calaveras que era parte de lo que se acostumbraba a hacer, pero también tiene otro posible origen, que es Estómago de los Cerros por la ubicación geográfica en que está. Los dominicos, que fueron los que se establecieron en esa región, le cambiaron el nombre, obviamente por todo lo que implicó el proceso de conquista y colonización, a San Agustín Zumpango, y fue perdiendo ese nombre hasta quedar solamente Zumpango. Como les decía, en la región cachiquel, ¿verdad?, una población de las mayoritarias en Guatemala. Y Zumpango se conoce por este tipo de actividades que se hacen allá. Aquí ustedes le llaman papalotes, si no estoy mal, a estos. Allá les llamamos barriletes. Y estos barriletes son presentaciones que se hacen el Día de Muertos, el 1 de noviembre, para tener la comunicación con los espíritus de los fallecidos. Y es una actividad, es por lo que a Zumpango se le reconoce a nivel internacional, pero digamos es básicamente eso, no por otras cuestiones. Hay otro municipio, Santiago Zacatepeques, que también hace esa actividad, y pues después de presentar los barriletes, dependiendo de cómo esté el viento, se vuelan, y ya es, digamos, cumplir con todo ese proceso ritual. El metal en Guatemala, y aquí es donde quiero aprovechar para presentarles un video antes de abordar estos ejes. Me gustaría, vamos a ver cómo le hago acá. Es el breve documental que les decía, y explica más o menos los orígenes, las bandas y el estado actual, ¿verdad? Pero es para que tengan una idea de cómo el metal se ha desarrollado ya. La característica principal de una persona que le gusta el metal es que su cerebro es complejo. O sea, no estamos ante una persona complaciente o que fácilmente se complace, sino que es una persona que le gusta profundizar en las cosas. Un verdadero metalero nunca va a estar en paz. Siempre va a querer conocer más. Siempre va a querer decir las cosas que piensa o que siente. Pero también un verdadero metalero rompe estereotipos.
Después de los comerciales, escucharemos y veremos al grupo Rock Sangre Humana. Los retos eran muchísimos. No teníamos dónde estudiar de una manera más correcta la ejecución de cada uno de sus instrumentos. Cuando teníamos instrumentos, porque era difícil conseguir los instrumentos en esa época. Tratábamos de meter nuestra música. Y al principio fue rechazo, porque todos nos pedían música de la que estaba sonando en la radio, hasta que se grabó el primer demo, que yo ya trabajaba en una radio, ahí fue donde nos dimos a conocer. En los 70, vivimos junto a ustedes por muchos momentos y seguimos compartiendo la música que nos trae estos recuerdos. La voz del hogar, prestigio y tradición en radio. Dimos a conocer a casi todas las bandas que abrieron el campo para el metal en Guatemala, como Slayer, Bathory, Venom, Sodom, Metallica, grupos de rock en español, Barón Rojo, New, Leño, etc. Ahí fue donde verdaderamente la gente empezó a escuchar metal. Recibíamos cartas cada semana, al principio eran 1, 2 o 3, después llegaban hasta 300, 400 cartas solicitándonos la música. Los cambios que se dieron de los años 70 para los 80 en cuanto a los lugares de presentaciones cambiaron. Ya no eran institutos, ya no eran aniversarios de colegios, sino ya eran garage o el gremio ferrocarrilero, donde se podía conseguir un local. Los 70s, 80s, los lugares que estaban abiertos al rock eran institutos nacionales, algunas discotecas por ahí y 2 o 3 lugares al aire libre. Nosotros en los 90 tuvimos la ventaja de que pues como ya se generaba un poco de dinero, entonces hubieron salones que eran destinados para marimba, marimba orquesta y otros estilos que empezaron a alquilarnos los salones a nosotros. Ahí, pues en una entrevista que le hicieron a Roberto González, se veía yo que era contestatario de escribir sus propias letras en los 70s, 80s. Ya nosotros en los 90 teníamos la obligación de escribir nuestras propias letras, tener nuestro propio lenguaje. Para el movimiento metal de los 90, la verdad que fue fundamental fue la Metro Estéreo, porque Metro Estéreo tenía un programa llamado Revolución Rock, que tuvo muchos conductores, pero Revolución Rock empezó a programar lo nacional. Revolución Rock empezó a articular una especie de, ¿qué sería?, hermandad dentro de la gente que oía música, y de repente, yo lo digo muchas veces, el verdadero ejercicio democrático se empezó a realizar desde la música. Porque gente de la zona 10 convivía con gente de la zona 14, con gente de Villanueva, con gente de la zona 18, que probablemente no nos hubiéramos conocido nunca. Iron es una agrupación que podría considerarse dentro de los primates de ese rock que nos llega del heavy metal. Fueron formados en 1976 en Londres, Inglaterra. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, a ese rockerazo que era la característica? Pues tuve la oportunidad como director y coordinador y programador de la radio de incluir por primera vez en Guatemala en una radio comercial de Timbiriche, de Flans, de Miguel Mateos, a pues un grupo que sonara metal, guerreros del metal. Bueno, pues fue difícil porque los dueños de la radio no estuvieron muy de acuerdo, pero mi necedad llegó al punto en que Guerreros del Metal llegó al puesto número 1 y el rock empezaba a funcionar en Guatemala. En los años 90 era la época pues, donde se empezaron a tener libertades
que no se tenían en los años 80. La libertad de poder adquirir equipo, la libertad de poder adquirir música extranjera, la libertad de poder comprar música nacional y la libertad de poder venir y poder asociarte con otros amigos, como veníamos de la época del miedo político, del miedo institucionalizado. Nosotros tuvimos la apertura de poder decir lo que pensábamos. Probablemente lo que no había era una logística fuerte en donde hubiera gran disponibilidad de equipo o hubiera una asistencia masiva, pero asistencias promedio eran de 200, 300 gentes para los conciertos pequeños, y ya un festival o algo donde fueran varias bandas nacionales o internacionales, podíamos pensar en las 1000 personas. Lo que veníamos heredando de todo el movimiento anterior de los 90s, pues básicamente era que ellos habían logrado, pues por poco, ir abriendo lugares, encontrar lugares, apoyo de los medios, ¿verdad? Como la radio. Sí, de hecho, eso fue que se empezó a dar ese movimiento, ¿verdad? Antes había muchos fans, muy pocas bandas. Conforme empezó a haber más acceso por ejemplo, hablamos de YouTube, hablamos de poder descargar canciones, comenzó a haber un movimiento en el que había muchos que eran fans, también querían ser músicos. Entonces lo importante era tener un buen disco, un buen producto musical que pudiera competir tanto con bandas locales como bandas internacionales. Y cuando se mueve el movimiento en la radio, porque la radio apoyó hasta el año 2006, empezamos a ver como que algo difícil el poderse promocionar. Soy un hombre de radio, tengo 35 años de trabajar radio, tengo 47 años de ser rockero desde los 8. Hoy por hoy puedo decirte que el metal no tiene espacio en la comunicación de Guatemala. No hay donde se suene el rock en Guatemala cuando se habla de medios de comunicación. Tenemos toda una nube, tenemos el internet, tenemos la cibernia completa para nosotros, debemos aprovecharla, es lo único que nos queda. Siempre se le tuvo miedo al metal, siempre se le tuvo miedo al rock fuerte, porque, pues no sé, por situaciones sociales me imagino, pero la juventud siempre estaba ayudada de recibir. Lo que hace al metal como un poco accesible hacia la sociedad, o más no tanto la sociedad, sino para los que invierten en la música, es que le tienen miedo, porque el metal expresa libertad, expresa rebeldía, expresan su descontento con los gobiernos, con la sociedad, con la salud, con el mundo, con el dedo sobre la llaga, y eso no les gusta a nadie, que les digan qué es lo malo que están haciendo. ¿Qué le aporta el metal a la sociedad guatemalteca? Pues le aporta mucho. Es un movimiento que, como habíamos platicado, no se marca por moda, ya es una forma de vivir. Te despiertas, pones esa música, y muchas ideologías que son plantadas en contra de sistemas, podría decir que de gobierno, ciertas injusticias, son tratadas en esta música. Para mí el metal es mi lenguaje propio, para mí el metal es mi familia, para mí el metal es mi beca de formación. El metal me ha servido a mí para poder venir, para poder tener un asidero en momentos emocionales difíciles, porque quiera que no, esto siempre es energía, esto es exploración, esto es generación de conocimiento. Un verdadero metalero nunca va a estar en paz, siempre va a querer conocer más, siempre va a querer decir las cosas que piensa o que siente, pero también un verdadero metalero rompe estereotipos.
Primates es la institución que, una de las no tantas, pero sí hay como 3 o 4 que se está dedicando a velar supuestamente por la protección del artista nacional. Y han estado realizando videos de este tipo para pues tratar de difundir la música que hay en el país, ¿verdad? Y si se dieron cuenta, ahí bueno, se menciona Sangre Humana y Guerreros del Metal como los primeros 2 grupos de metal en Guatemala, pero hay una banda que para mí es lo que se podría denominar como proto-metal. Hablo de Cuerpo y Alma, que estuvo entre los años de 1969 al 74 y que logramos recuperar la música que ellos hicieron en esa época, no igual porque nunca dejaron un registro de su música propia. La razón es porque las disqueras obligaban a los grupos de ese momento a grabar versiones de otros artistas famosos, no permitían grabar sus propias canciones, y eso era para vender. Y en ese sentido, pues dejaron grabada una canción de Adam Blessing, No Way, Sin Camino. Fue la única que quedó, y luego Maco Luna, el vocalista y bajista, pues de lo que se acordaba empezó reunió al grupo, bueno, no al grupo original porque ya uno murió y 2 están fuera del país, pero reunió a otros músicos y empezó a grabar. Y hicimos que se grabara un EP con las 4 canciones principales propias. Y la característica de este grupo era que ellos definieron un sonido muy particular denominado el son rock. Venían de hacer fusiles, ¿verdad? De hacer covers, versiones de otras bandas, y en un momento, por toda la influencia hippie, dicen, bueno, nosotros tenemos que hacer lo nuestro y no hacer lo que los demás grupos hacen. Todos los grupos tocan Black Sabbath, Grand Funk, Deep Purple, hagamos algo nosotros. Y empiezan a generar canciones como Marihuana, se llamaba una, y era toda la experiencia desde llegar a la montaña a buscar la hierba, fumarla, y luego el bajón que había, ¿verdad? Después. Entonces, lo que estaba retratando era la experiencia cotidiana de la juventud de ese momento, que estaba inmersa sobre todo en una represión bastante fuerte por el ejército, por la situación política del país. Y Cuerpo y Alma para mí es la base, ¿verdad? Aunque no es metal como tal, pero sí le da un sentido por el sonido. Hay mucha influencia, pues sobre todo de bandas como Grand Funk y Deep Purple, pero también ya se escucha Black Sabbath en algunas partes de lo que ellos hacían. Y luego, bueno, ya vieron ustedes Sangre Humana y Guerreros del Metal, y aquí sigo llegando a la década de los 90, que hay que ver este contexto en el marco de las reformas de ajuste estructural en América Latina, que marcaron también por dónde el Estado iba a cambiar su ruta, y los procesos de privatización que vinieron y qué impacto tuvieron esos procesos en la cultura, ¿verdad? Porque las instituciones públicas ya el concepto de cultura lo estaban manejando a la folclorización nada más, y no ver a otras expresiones como importantes dentro de este desarrollo. Y bueno, los espacios para el metal, como ustedes vieron ahí, las radios, los pocos bares, discotecas, ¿verdad? Y parqueos. Hay una imagen que sale ahí de un lugar que le decíamos La Llantera, porque ahí reparaban carros. Entonces se quitaban todas las llantas y todo lo que había ahí, y ahí se organizaba el toque, ¿verdad? Era como se podía hacer, y eso nos articulaba, era lo que nos unificaba, que fue en el momento entre 1990 al 94 que Guatemala tuvo el mayor nivel de desarrollo de su escena metalera, abanderando la centroamericana. Después fue El Salvador y Costa Rica los que se fueron para arriba. Ya les mencioné a Joel Morales, ¿verdad? Que fue importante en esto por el tema de la música, de la grabación, y de lo que nos llevaba a él de México, de bandas que no llegaban a Guatemala. Entonces, cassettes, vinilos, playeras, todo eso nos nutrió mucho a nosotros en ese proceso de constitución de esa identidad metalera, sobre todo capitalina, que es donde mayormente se concentró el desarrollo del metal. Y bueno, ahora sí entro ya concretamente a qué es el Internal Circle, el colectivo del que les hablaba. Este nace en el 2007 y se consolida en el 2010 a partir de organización de toques de metal. Surge como eso, pero se van dando cuenta que empezaron a participar recuperando o recopilando víveres para algunas comunidades que habían sido afectadas por desastres, ¿verdad? Como el caso del huracán Stan o
el corredor seco que se le llama, que es la parte del oriente del país donde había mucha situación de pobreza. Y entonces organizaban los conciertos para llevar víveres y todo, pero vienen un día y dicen, bueno, mucha es una palabra que usamos allá como diminutivo de muchachos y se refiere para referirse al grupo, ¿no? Organicemos, ya se dieron cuenta que nuestras comunidades más cercanas están pasando también por situaciones difíciles y no las estamos ayudando. Y entonces empiezan a planificar y a definir qué van a hacer con esa ayuda. Los conciertos de solidaridad ya empiezan a ser más planificados y definen también la identidad colectiva de este grupo. Ya se definen como colectivo Internal Circle con la intencionalidad de disfrutar con el metal, pero también aportar un poco a las comunidades. Aquí van a encontrar limitaciones del contexto que tiene que ver especialmente por las épocas electorales, porque uno de los que les permitía, les alquilaba el lugar para hacer los eventos, le dicen, miren muchachos, ya no les vamos a dar el local porque vienen elecciones y si me ven que estoy vinculado a ustedes, no van a votar por mí. Y entonces, y ellos insistiendo, es que no tenemos lugar donde hacer conciertos. Sí, pero si quieren el espacio, 1000 quetzales más por el valor del local. Y conseguían el dinero con tal de iban a prestar dinero a personas y al terminar el concierto lo que recuperaban de las entradas iban a pagarle a las personas que les habían prestado. Y las entradas, además del valor económico, tenía que ser de 5 cuadernos o de 3 cuadernos forzosamente para juntarlos y llevarlos a las comunidades que están en las escuelas públicas que están prácticamente en cierto abandono por parte del Estado. Y bueno, en 2013 ya el colectivo se radicaliza en sus posturas ideológicas a partir del metal, ¿verdad? Pero también se da el proceso de que cuando empiezan en el 2007 habían alrededor de 25 integrantes. Para el 2013 ya hay alrededor de 11 y ahorita solamente quedan 6 integrantes, que son los que siguen trabajando y siguen sacando los eventos. Ya entre 2015 y 2017 ya el apoyo a las comunidades es definido y cada año ellos se propusieron planificar a 20 años su trabajo, ¿verdad? Y bueno, ahí están. Este sábado es el otro concierto de recaudación de materiales, ¿verdad? Para estas comunidades. Lo importante de esto es que no solamente está generando conciertos de ayuda, sino también tiene un proceso de organización territorial y que tiene el sentido de la identidad cachiquel que les mencionaba hace un poco. Porque hay lugares en Guatemala donde no se pueden hacer conciertos de metal porque los evangélicos o los grupos de seguridad de las comunidades, porque como hay mucha delincuencia, se organizan en patrullas de autodefensa, pero andan con pasamontañas, no se identifican y no puede entrar cualquiera de esas comunidades. Se dio el caso en un municipio que se llama Santa Cruz Balayá, donde se organizó un concierto y estaban ya a punto de empezar cuando llegan estos, los que cuidan ese lugar, y llegaron a decir, miren, si no se van, los vamos a linchar, les vamos a prender fuego, tienen 10 minutos para irse. Suspendieron el concierto, le pegaron a algunos de los músicos y organizadores y se tuvieron que ir del lugar. Pero es porque hay, entre las situaciones de los linchamientos por delincuencia y el tema del conservadurismo religioso, tanto cristiano católico como cristiano protestante, las comunidades estas suelen ser más reacias a este tipo de actividades que son organizadas por jóvenes. Entonces este proceso que están haciendo ellos, lo que está intentando es toda la experiencia que ellos han acumulado en 11 años, compartirla con otros pueblos, específicamente 2 cercanos, y están generando las mismas actividades para poder negociar con las autoridades de los pueblos, ¿verdad?, los espacios de participación y tener su derecho como parte del lugar a vivir su experiencia metalera, ¿verdad? Entonces es una cuestión bastante compleja. ¿Qué actividades han hecho ellos? Bueno, ayuda en víveres a damnificados, entrega de útiles escolares a 4 comunidades específicas, que ustedes ven los nombres ahí, que son aldeas del municipio de Zumpango, jornadas de formación para prevención de desastres, ¿verdad?, de riesgos, y esto está siendo parte de un trabajo comunitario que tiene su raíz en el metal, ¿verdad? El metal es lo que los aglutina, pero hay un sentido de pertenencia hacia su comunidad, pero sobre todo ganando su espacio para que sea permitido el que ellos puedan estar tranquilamente como metaleros en esos lugares, en la ciudad de Las Calaveras.
Y ahí ven ustedes parte de lo que es el proceso, porque las limitaciones económicas de infraestructura y todo son grandes, pero se hacen las cosas con interés, con mucho esfuerzo. Para cada concierto, a cada persona que paga su entrada se le entrega esto, el afiche, un folleto que tiene el manifiesto y reseñas de las bandas que tocan ese día, las entradas y un CD con la grabación del concierto del año pasado que se organizó y que es una manera de promover y apoyar a las bandas, y algún disco extra que haya salido producido en ese año, ¿verdad? No hay ninguna ganancia en la venta de los boletos, todo es específicamente para el apoyo a las comunidades. Y ellos son los integrantes actuales, ¿verdad? Ahí es previo a una de las entregas de material didáctico en una de las aldeas, ¿verdad? Y ¿qué es lo que hace que ellos estén participando en este tipo de cosas? Bueno, la necesidad es que el pueblo manifiesta, pero para eso necesitan alianzas estratégicas, ¿verdad? Porque desafortunadamente los modelos políticos locales son los que más poder controlan. O sea, no es el gobierno, el ejecutivo nacional el que tiene el poder real. El poder real está en el Congreso y los poderes locales en las disputas de municipalidades y demás. Y si una municipalidad no quiere que se hagan eventos de este tipo, simple y sencillamente no lo permite. Y entonces, ¿qué se necesita? Hacer alianzas con empresarios locales que puedan prestar el dinero y devolvérselo después, ¿verdad? Tanto locales como capitalinos. Las bandas que colaboran no cobrando, ¿verdad? O si cobran es una cuestión simbólica donde se les paga el transporte, la alimentación, las cervezas, porque eso no se puede faltar, eso es imperativo. Y buscar alianzas con capacitadores en temas educativos, ¿verdad? De prevención de desastres, también trabajadores de la cultura. En el video aparece Jorge Rodas, que es trabajaba en una instancia del Estado y fue la única persona que realmente desde el Estado pudo apoyar, llevando talleres formativos y de derechos humanos y de arte a la niñez de esas comunidades. Él ya no está trabajando ahí ahora, pero se mantienen los vínculos a través del Departamento de Apoyo a la Creación del Ministerio de Cultura. Personas interesadas y tanto algunos académicos como participantes de la escena metalera y camaradas, como dicen ellos, de otros departamentos que son los que están replicando esta forma de organización y este modelo de trabajo comunitario. Esa es una foto de la entrega del año pasado en una de las comunidades. Ahí pueden ver ustedes a las niñas de allá. Y entro concretamente a lo que ha sido la experiencia de investigación. A diferencia de otros trabajos de investigación, yo empecé haciendo esto a partir de preguntas en lo concreto, en lo empírico. No empecé con una revisión teórica y a tratar de llegar con conceptos y con categorías para ir a ver si aparecían ahí, porque esto surgió a partir de que ellos me dicen, nos encontramos en un toque y platicando, mira, hay que hacer algo, y ¿por qué no escribís una historia del colectivo? Bueno, con gusto, entrémosle. Y empezamos a conversar sobre eso y salió la idea de que, bueno, le dije, bueno, ustedes ya tienen su historia en la página del colectivo. Sí, pero nosotros necesitamos un documento que nos legitime desde la academia para poder negociar con las autoridades. Ya, entonces hacer una presentación pública y llevar ese documento para que sepan de que tenemos respaldo institucional. Claro, es una lógica bien pensada en términos de negociación. Ellos no lo necesitan para ellos, pero para negociar con los sectores locales sí. Y luego esta historia se pensaba para, digamos, no solamente establecer una negociación con actores, sino también visibilizar el trabajo que ellos han hecho ya por 11 años, ¿verdad? Y reconocer también la experiencia, valorando lo aprendido y fortaleciendo el trabajo en otras comunidades que están ansiosas por hacer este tipo de cosas y que lo necesitan. Es decir, la utilidad de este ejercicio de investigación tiene que ver con lo práctico, con lo concreto, lo que sirve para ellos, para nosotros como comunidad metalera. Esta fotografía es de una de las actividades que yo realicé en el proceso que llevo. La investigación lleva 7 fases, como yo me la propuse, voy por la segunda,
Y esto es lo que les comparto ahora, ¿no? Esta es parte de la segunda fase donde hicimos un como rastreo de actores, ¿verdad? Del proceso y lugares e identificando a todos los personajes importantes que están vinculados a ellos a través de este proceso que estamos haciendo. Se concibió un proyecto flexible a partir de las preguntas de qué es el Internal Circle y cuál ha sido su experiencia como colectivo metalero con enfoque comunitario, qué limitaciones y logros ha atravesado para cumplir sus objetivos y cuál es su estado actual. Son preguntas muy generales, muy básicas, y en ese sentido el ejercicio es ha sido una fase exploratoria, porque yo me estoy acercando porque no puedo llegar a venir con categorías a decir qué es y qué no es, sino estoy entendiendo el contexto. Y partiendo de esa comprensión, estoy escuchando lo que ellos hablan y cuáles son las categorías que ellos están construyendo en la práctica. Y eso me sirve a mí para entender y empezar a dialogar cuando entre a la fase teórica, que ya obviamente ya he hecho un rastreo de bibliografía, que es muy poca, por cierto. En Guatemala solo hay un trabajo, además de mi tesis de historia, un trabajo que hizo Gabriel Escobar y Fernando Rendón, que nunca fue publicado, que era sobre la identidad metalera en Guatemala. Y de ahí hay algunos artículos periodísticos, pero es muy escaso lo que hay. Y sobre el municipio de Zumpango es muy poco lo que hay también. No se ha escrito mucho ni desde lo antropológico, ni de lo histórico, ni sociológico. Entonces voy cerrando con cuáles son estas fases. La primera, formativa e informativa, de cómo empezó esta investigación, de dialogar y de ponernos de acuerdo en qué era lo que íbamos a hacer en un ejercicio más horizontal, más democrático, donde consensuamos el trabajo. Además, ellos se vuelven participantes de la investigación, ¿verdad? No solamente por los contactos que se establecen, sino porque también están aprendiendo el ejercicio de investigar. Y en la fase que estoy ahorita, que es la exploratoria, que incluye estos talleres que hicimos, ¿verdad? Pero también los grupos focales para recuperar la información y esos diálogos para ir haciendo una línea de tiempo e identificando los actores. Luego tocará la definición de los ejes que vayan apareciendo en este proceso, en lo que ya terminamos recientemente, recopilar material hemerográfico digital y hacer entrevistas a profundidad, ¿verdad? Pasar después a la organización y análisis de la información, validar el documento con el colectivo y con los actores más cercanos a ellos, ¿verdad? Y luego ya llevarlo a un proceso de edición, que si no tenemos los recursos, pues lo hacemos fotocopiado y así se distribuye, y socializar, ¿verdad? Con las instancias correspondientes y con las comunidades y el resto de banda metalera. ¿Qué logros hemos tenido? Un proceso flexible sin condicionamientos institucionales, porque es una investigación independiente. Nosotros manejamos nuestros tiempos y lo hacemos en función de las posibilidades que tenemos. No nos definen las líneas de investigación, ¿verdad? Porque ese es un problema en Guatemala, que las instituciones no le dejan a uno hacer más que lo que ellos tienen planteado en sus líneas de trabajo. Y eso es lo que estamos tratando de romper nosotros. Un aporte para el colectivo, al movimiento metalero en el municipio y en el país en general, a partir de la experiencia, y por supuesto que la academia tenga una apertura a estos procesos. Limitaciones: poca producción académica o informativa sobre la región y obviamente sobre el metal en Guatemala y cosas más específicas, y la dificultad en acceso a la información, sobre todo en fuentes. Ustedes saben que las iglesias conservan mucha información en sus archivos, ¿verdad? Y ahí hay datos importantes que todavía es difícil acceder a ellos. Y bueno, muchas gracias por la atención, muy amable. Solo una cosa más. Al principio, agradecerle a las personas que han hecho posible este esfuerzo, ¿verdad? Empezando por Adriana Álvarez, que fue doctora Adriana Álvarez, profesora de la UNAM, que fue quien me avisó de este evento, y a quien le agradezco por compartirme la información. Alfredo Nieves, que ha estado apoyándome de una manera que no se imaginan. Hemos tenido una buena comunicación y se ha esforzado mucho porque hoy esté yo acá con ustedes. También quiero agradecerle a Olivia, ¿verdad? Muchas gracias por ser parte de esto, y Gabriela, muchas gracias por todo el esfuerzo que están poniendo. También a Diego, no sé por dónde anda. Dieguito, muchas gracias.
muy amables. Y a ustedes por estar acá. Bueno, vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas para comentarios para Mario. Quien desea hacer una pregunta, allá atrás, por favor. Hola, bueno, primero que nada, pues felicidades por todo el trabajo que están haciendo. Es algo realmente bastante impactante para nosotros que tenemos a lo mejor un poquito más acceso a todo este tipo de géneros. Mi pregunta va directamente enfocada: ¿cuál crees que ha sido, de todos los factores que describiste hace un momento, cuál crees que ha sido el más impactante y que le ha pegado un poquito más a que la escena del metal en tu país no haya crecido, no esté teniendo el boom a lo mejor que tuvo hace 10 años? Muy buena pregunta, y yo te respondería primero porque estamos en un contexto muy particular derivado de las herencias que dejó la guerra. La desigualdad, los procesos de privatización, te hablo en términos nacionales y digamos sociales, políticos y culturales. Las luchas que han hecho los movimientos sociales por ganarse los espacios democráticos, ¿verdad? Los pocos espacios que tanto que el Estado como lo privado le dan a las expresiones culturales y contraculturales. Y aquí quiero aclarar algo. Lo contracultural obviamente no va a buscar la legitimación de lo oficial, ¿sí? Pero estás dentro de una lógica en un contexto donde tenés que negociar muchas cosas a veces, ¿verdad? Por muy afuera que querrás estar, no podés alejarte de ciertos procesos de negociación. El sector privado de Guatemala creo que es el más recalcitrante de América Latina y solo puede ver ganancias, no puede ver crecimiento colectivo, ¿verdad? Entonces es un grupo muy cerrado económicamente y es precisamente el que ahorita tiene al país en una situación como la que estamos viviendo. La escena se vino abajo también porque nosotros replicamos conductas como ciudadanía, ¿ya? Y el país ha estado en una situación difícil y creo que hemos heredado también muchas de esas cosas. Falta de organización, ¿verdad? No tener los recursos suficientes, ¿verdad? O a veces también el interés por desarrollar esos recursos, ingeniártelas, ser más creativo. Pero también los tiempos han cambiado y la tecnología ha permeado mucho, entonces me parece, porque hay muchas coincidencias con lo que pasa en México, pero aquí a mayor escala, ¿verdad? Nosotros con 17 millones de habitantes, y de esos tal vez seremos unos 100,000 en todo el país que nos gusta el rock, y los del metal no digamos, ¿verdad? Que es menor, pero la tecnología ha venido a marcar diferencias en términos de que, por ejemplo, hoy hay más bandas que público, ¿ya? Entonces los músicos pueden producir en su casa, tienen el equipo, tienen todo, internet, ahora la gente puede tener 200 gigas de música en su computadora aunque no la escuche. Pero quiero decir, el impacto de la tecnología y toda la corriente neoliberal del individualismo y la acumulación ha permeado mucho. Sin embargo, creo que todavía existen elementos de negación y de resistencia en las bandas y el público, ¿verdad? Pero falta articular esfuerzos. Y yo creo que ese ha sido uno de los mayores problemas. Por ejemplo, los conciertos se han cerrado en muchos lugares porque pues, la gente se asusta de ver a peludos de negro en la calle. Todavía pasa eso en Guatemala, ¿no? Entonces, claro, nos confunden a veces erróneamente en sus lógicas con mareros, ¿verdad? Y son dos situaciones muy diferentes. Pero allá, digamos, los temas de violencia y delincuencia pesan mucho en el imaginario, no digamos el tema conservador de lo religioso, ¿no? Pero desde la escena metalera misma creo que también ha faltado articular, y sobre todo que seguimos siendo urbanocéntricos, ¿verdad? Por eso es que a mí me interesa Zumpango, porque ellos están creando un proceso relacionado con la capital, sí, pero con su lógica, y que tiene elementos culturales y simbólicos diferentes a la capital, ¿verdad? Pero yo creo que en términos de bandas estamos creciendo, pero en términos que van alrededor de todo eso y que tiene que ver con elementos culturales como la literatura, el cine y todo lo que va alrededor, nos hemos quedado un poco limitados por falta de articular esfuerzos. No sé si eso responde tu pregunta. Sí, muchas gracias. Gracias.
quiero hacer un comentario al respecto. En el seminario trabajamos también haciendo muestras de la música, de las temáticas que se están trabajando, y con Mario planteamos también hacer un playlist de grupos guatemaltecos. Ahí hay un sesgo, porque en las plataformas de streaming, que es las que podemos compartir, pues evidentemente no están todas, entre más underground, muchas no suben su música a la plataforma y no tienen que subirlas, es una elección de las bandas. Pero la idea es compartir también esta música para que nos demos cuenta de la riqueza que hay en sonido, en composición que ofrecen los grupos guatemaltecos. Entonces, y haciendo también otro paréntesis dentro de este paréntesis, pues tendríamos que hacer uno de todas las ponencias, pero pues entonces se llevaría 2 años de toda la riqueza que tuvimos en esta jornada. Pero la idea es que en el seguimiento de las redes sociales que tenemos es formar también un playlist bastante nutrido para que se conozca esta música que a muchos de nosotros no nos ha llegado. Entonces, cuando le pedía a Mario una lista representativa de toda esta música, yo me quedé maravillado y me hice fan de Virus Bélico, ¿no? Por ejemplo, y son bandas extraordinarias, otra que es maravillosa como Gangrena, y esa posibilidad también de que nos podamos abrir a otro tipo de escucha en nuestras propias fronteras que se están forjando también por una dominación geopolítica de los mercados, es decir, de la industria cultural. Entonces, en ese caso, también el seminario busca tener una apertura mucho mayor para poder mostrar estos productos artísticos dentro de la comunidad. Bien. Aquí, por favor. Muchas gracias por estar aquí con nuestra presentación. Es muy loable y muy amoroso lo que hacen con el colectivo. En esta opinión que estoy llevándome, pretendía proponer la incrementa del precio de los boletos hacia las tocadas que se hacen aquí. Yo creo que vamos a seguir un poquito más su patrón que ustedes están ya llevando en cuestión de humanizar toda esta carencia que existe en el país, y creo que es muy loable. Y otra pregunta, no sé si conozcan o tienen el mismo nombre en cuanto al chile habanero, y si lo conocen. Chile habanero. Chile habanero es una... Sí se conoce, lo venden allá en Guatemala. Sí. Hay muchos tipos de chile allá, y el habanero se vende sobre todo ya procesado, en salsa. Sí, sí. De todo tipo. Vamos a cerrar con 2 preguntas. Aquí primero y Luis. Sí. Aquí por favor. También agradecer por presentarnos esto. Me gustaría, si se puede, que pudiera hacer la presentación. Sí, con gusto. Para ver un poco más diferente y con diferentes. Este colectivo se concentra con gente del rock metal, ¿no? ¿Se les han acercado otros colectivos que no pertenecen a la escena para colaborar dentro de este proyecto? Sí, bueno, de hecho es que casi no hay colectivos, y ese es que es el problema que, relacionado con la pregunta de allá, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene disposición de hacer cosas, pero a veces desafortunadamente las emociones duran poco tiempo, ¿verdad? Y el involucramiento debe ser a largo plazo. Entonces muchas veces reaccionamos, sobre todo cuando hay situaciones, lo que pasó recientemente con el volcán de fuego en Guatemala, no sé si ustedes se enteraron de la erupción que aniquiló varias comunidades, ¿no? Y entonces todo el mundo se desbordó dando víveres, dando cosas, pero no pensaban en una cosa, estaban comprándole los víveres a todo este capital, ¿verdad? Que es el que tiene también toda la situación de pobreza en el país, ¿verdad? Y luego ellos salen como muy solidarios regalando cosas después de que la gente ya pagó por cosas para llevarle a las comunidades. Entonces aquí el fondo de esto es el tema de la autogestión. ¿Cómo construimos procesos alternativos para salirnos de esa lógica de enriquecimiento al de siempre? ¿Sí? Y que la industria cultural no se coma los procesos que se están creando desde las mismas comunidades, ¿no?
Entonces que el metal agarre también fuerza desde abajo y que o sea, para donde tiene que ir, ¿no? Y por una parte, pues no estamos en contra de que las bandas graben y que comercialicen su música, pero porque estamos en una época, digamos, cercados en algún sentido por eso, pero hay formas alternativas de hacer las cosas. Y grupos, no hay grupos como tales además de este es el único que está así, se están construyendo otros, pero la gente sí participa colaborando, los que quieren ir al concierto, porque además dentro de las cosas que han mencionado acá, la catarsis es una razón por la cual la gente va a los conciertos, además de gustarle. Y entonces es el único espacio donde convergen para encontrarse con los amigos. O sea, por ejemplo, en este concierto, que es el que va a ser este sábado, mañana, llega gente de los departamentos, como de 5 departamentos, y gente que no tiene muchas veces dinero, se quedan a dormir en la orilla de la carretera hasta que amanece, o si no tienen para pagar hotel, se quedan en la calle y hacen el viaje el día anterior, porque tampoco el transporte es tan muy bueno, que se diga. Y entonces llegan y termina el concierto, y luego, si no pueden irse esa noche, el colectivo les da un lugar ahí para que se queden cheleando y platicando y todo, y al día siguiente agarran de regreso a sus comunidades, que están a 80, 90 kilómetros. ¿Sí? Entonces, digamos, lo que se construye ahí es un sentido de solidaridad, que puede ser colectivo, pero puede ser también individual, ¿verdad? Y que tiene sus tiempos, ¿verdad? No sé si respondo. Sí, gracias. Vamos a pasar a la última pregunta. Les pedimos, para el cierre va a haber un brindis, no va a haber caguamas en bolsa. Pero vamos a pasar a la última pregunta, y también antes de que se nos olvide, porque siempre estamos en la dinámica, voy a hacer otra vez aquí, Mario. Queremos darle las gracias, por favor, a todas las personas que nos están ayudando en la Universidad de Guanajuato, estudiantes, del compañero que está haciendo la grabación en vivo para el seminario, muchísimas gracias, en el registro y todo, que ha permitido que salga adelante. Por todo, muchas gracias. Pasamos con la última pregunta. Bueno, primero que nada, igual que los demás, agradecerte por la presencia. Sé que debe ser difícil en un contexto político tan complicado estar aquí. Aprecio mucho que hayas tenido la voluntad y la paciencia. Me encantó la exposición primero que hiciste sobre Guatemala, el proceso político actual, desde una perspectiva, pues, una narrativa no oficialista, podría decirse, porque, bueno, aparte de ti, la única persona que he escuchado últimamente hablando de política es una mujer muy nefasta que se llama Gloria Álvarez. Sí, no la dejen entrar, por favor. Sí, yo sé. Sí, bueno. Pero bueno, muchas gracias por la primera parte de la exposición. Creo que hemos compartido contextos de otros países hay contextos muy cercanos, sobre todo que nosotros, bueno, estamos ahorita, ustedes ya lo vivieron, ahorita estamos viviendo nosotros un proceso de militarización que lleva 10 años y no se ve que tenga fin. Y creo que, bueno, primero que nada es importantísimo que se vuelva a resarcir el tejido social, porque un proceso de militarización y un proceso de neoliberalismo, de privatización, es lo que hace destruir el tejido social y los movimientos colectivos. No todo lo individualiza, todos los años desde un punto de vista no solo económico, sino también social. Todo ese tejido social se ha destruido en un proceso de neoliberalismo y militarismo combinado, ¿no? Entonces, pues, qué bueno que se está haciendo esto para empezar a formar lo que es un network, una red otra vez social de apoyo desde las comunidades, como dices, sin ningún tipo de compromiso institucional, con otro tipo de intereses. Y bueno, mi pregunta es, ¿por qué se salieron tantos miembros del Inner Circle en los últimos años? ¿Hubo alguna razón en particular o simplemente empezaron a tener familias, empezaron a hacerse algunos tal vez de mentalidad más conservadora cuando de otro tipo de intereses? No sé, ¿qué fue lo que pasó? No te puedo responder desde mi conocimiento alrededor de eso, porque no he hecho todavía esas entrevistas en las cuales pueda escuchar de las personas que ya salieron del colectivo las razones por las cuales ellos se fueron. Lo que sí te puedo decir son dos cosas. La primera es que eso yo se lo pregunté en la última entrevista que le hice precisamente
días antes de venirme para acá, porque todo ha sido en el tiempo que tenemos libre para trabajar. O sea, tenemos cosas que hacer y el tiempo es corto. Y entonces en esa entrevista me decían que la cuestión es que el compromiso de esto no es de un fin de semana, es de todos los días. Y eso implica que algunos ya tienen hijos. Hay uno de ellos que trabaja llevando mercadería, productos alimenticios que salen del campo y los llevan en camión hacia la ciudad, hacia un mercado que es inmenso que se llama La Terminal, donde se venden al público. Es decir, sale a trabajar desde las 10 o 11 de la noche y regresa a las 6 de la mañana, y luego le toca toda la vida del día de padre de familia y demás. Es decir, esas razones familiares de trabajo, muchos no pudieron asumir el compromiso. Más razones no te puedo dar ahorita porque tengo que trabajar eso con ellos, ¿no? Pero es lo que ellos me dijeron ese día, ¿verdad? Que hay compromisos que no pudieron asumir porque por la familia, por el trabajo, ¿verdad? Y en algunos casos el tema del interés también de participar o no, ¿verdad? O sea, darse cuenta que requiere mucho compromiso, pues tu interés puede estar en otra cuestión, ¿verdad? Y el otro tema es que todavía hay un peso de las familias, ¿verdad? Influye mucho. No hay mujeres participando, según dicen ellos, eso me toca todavía corroborarlo, hablarlo con ellos. No participan mujeres porque no quieren que estén con chavos metaleros, ¿ya? O sea, hay un rollo también conservador, según lo que ellos dicen. Bueno, le entregamos a Mario la constancia por su conferencia. Estamos muy agradecidos con él. No es la única vez que nos está con nosotros. Estamos seguros que lo vamos a invitar. Le damos un fuerte aplauso, por favor. Yo solo esperaría que mantengamos los lazos, los vínculos. Necesitamos unificar a América Latina en muchos sentidos y este es un buen pretexto para hacerlo, ¿verdad? Y crear otras formas de pensarnos y de aportar y de transformar ciertas cosas que tenemos cercana o medianamente, ¿verdad? Muchas gracias, que estén bien.